¿No estáis hartos de escuchar que Pablo Iglesias y Podemos es comunista? De verdad, a la gente cada vez se le va más la cabeza. Incluso al propio Pablo Iglesias, que él dentro de su ser se creerá que lo es y creerá que Podemos es un partido comunista. Pero es que el ser o no ser comunista no se define por los sentimientos que tenga uno, sino por los hechos materiales. Así que por mucho que Pablo Iglesias alguna vez haya incluso llegado a afirmar que lo es, como podemos ver en algún clip. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. La realidad es que nunca han sido comunistas, no se han comportado como tal, ni tienen nada que ver con el comunismo. Y lo único que hacen, además, es alimentar ese monstruo del anticomunismo, de ese paradigma anticomunista, y dejar a los comunistas de verdad el trabajo cada vez más difícil. Lo mejor que podrían hacer si quieren ayudar a la lucha revolucionaria es disolverse y desaparecer, y que no se vuelva a saber nada de ellos. Ahora mismo que está haciendo sus viajes a Cuba y que está haciendo todas estas performances ridículas, podría quedarse allí y dejarnos a los españoles en paz. Mucha gente que vio con esperanza a este partido, una renovación de la izquierda, algo nuevo a lo que aferrarse, muy pronto se dieron cuenta de que era una de las grandes mentiras de la democracia, uno de los grandes timos, un partido que no tenía ni por dónde cogerse y que solo se ha convertido en el chiringuito de unos pocos para colocarse, para conseguir chalets y para hacerse viajes y vivir del cuento. Así que si quieres saber por qué Podemos no es comunista y toda su deriva suicida, quédate en este vídeo que te lo vamos a contar. Podemos no fue, ni es, ni será nunca comunista. Podemos es una creación del 15M, es una creación del propio sistema para apagar uno de los últimos movimientos un poco efervescentes, porque tampoco terminó siendo gran cosa, pero que podía amenazar de alguna forma al sistema, que podía organizarse algo realmente interesante y de progreso y transformación, pero que fue totalmente apaciguado por la creación de grupos como Podemos. Podemos era un grupo de profesores universitarios que se dedicó a fagocitar todo un movimiento popular, una vez que ya el trabajo estaba hecho, recoger los beneficios que no les pertenecían, consiguieron hegemonizar ese movimiento, apropiárselo y elegirse como los nuevos salvadores de esa nueva izquierda. Esa nueva izquierda que lo único que ha traído es la destrucción de cualquier tipo de lucha obrera, la destrucción de cualquier tipo de visión revolucionaria y el establecimiento de este cosmopolitismo posmoderno, liberal, extraño en el que vivimos a día de hoy, donde todo el mundo puede hacer cada uno lo que quiera, donde si te sientes un pato puedes ser un pato y donde lo único que no tienes que hacer es meterte con Pablo Iglesias. Podemos nunca ha tenido la estructura de un partido comunista. Sus círculos, que eran pues como grupos que podía abrir cualquier persona de cualquier parte, de hecho podemos ver cómo llegaron a incluso establecer círculos canábicos, es lo más alejado que existe a un partido comunista de orden, un partido leninista con una estructura de cuadros, con un centralismo democrático. Lo de Podemos se parecía más a un festival calimochero, una asamblea de hippies o un fumadero de marihuana. Además, ellos siempre han renegado del comunismo, de sus símbolos y de sus líderes históricos. De hecho, cuando tienen que elegir algún tipo de referente histórico, suelen elegir a la gente más anticomunista del mundo, como puede ser Trotsky, Kautsky, gente de esa calaña. Además, lo primero que hizo, según empezó a constituirse, es abandonar cualquier tipo de lucha obrera, cualquier tipo de perspectiva de defensa de los trabajadores, para abrazar las defensas de las minorías y de esta forma establecer luchas totalmente inofensivas al sistema. Y bueno, pues se dedicaron a defender el feminismo, el antirracismo, el antiespecismo, la igualdad racial, la justicia social, la diversidad cultural, la inclusión, los derechos humanos, la memoria histórica antifascista, la interseccionalidad, la sororidad, el empoderamiento femenino, la lucha contra la violencia de género, la lucha contra la identidad de género, la visibilidad trans, el activismo LGTBIQ+, sigma, alfa, omega, el lenguaje inclusivo, la antidiscriminación, los derechos civiles, la abolición del racismo, la resistencia antifascista, la libertad de expresión solo cuando ellos son los que expresan cosas, el bienestar animal, liberación animal, consumo responsable, la justicia social, el ecologismo, la justicia climática, la lucha contra el cambio climático, la cultura de la paz, de la no violencia, las redes de apoyo mutuo, las emociones, los derechos y las... todo menos la lucha obrera. Y mientras hacía todo esto, Pablo Iglesias se dedicaba a esparcir su mensaje por medios que hoy en día serían catalogados de fascistas y de ultraderecha. Ya en su época eran de derecha radical, como era Intereconomía, como era ir a la GOE a hablar, como iba de colegueo con Garamendi. Al final, cuando los demás conseguimos que alguien de nuestro partido tenga altavoz y pueda expresarse,
nos llaman de todo, pero a Pablo Iglesias se le permitió irse por todos los medios de la ultraderecha sin ningún problema. Además, era muy, muy amigo de Ferreras en aquella época. Lo que pasa, claro, que luego tuvieron sus problemas, pero en ese momento La Sexta y El Rojo Vivo eran medios ultra progresistas, eran medios muy revolucionarios, hasta que le llevó la contraria a Pablo Iglesias en ese momento, que si las cloacas, que si tal. Claro. Cuando el viento sopla a tu favor, perfecto. Pero cuando sopla en contra, el viento es fascista. Claro que sí, Pablo Iglesias, claro que sí. Luego es que además este movimiento se fundamentó en un profundo y tremendo personalismo. Podemos es Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias es Pablo Iglesias con su novia de turno. Porque todos sabemos que cuando cambiaba de novia, lo que hacía es que cogía a su anterior novia, la escondía en el Congreso atrás del todo, detrás de una columna, y de repente desaparecía. Pues claro, al final se quedó con Irene Montero y formaron pues una supuesta familia y se compraron un chalet. Un cuento, una historia muy bonita de, bueno, dos que se conocen, se quieren, se casan, tienen hijos, pero no trabajan, sino que lo hacen con tu dinero y se compran un chalet, efectivamente, de más de $500,000 en Galapagar. Y encima, ellos, para quitarse cualquier tipo de sentimiento de culpa, lo que hacen es consultar mediante una página web extraña en la que no se sabe muy bien cómo se sacan los resultados, a su supuesta militancia que obviamente es cualquiera que se haya registrado en su web, si les parece bien que el amado líder se pueda comprar un chalet con nuestro dinero. Obviamente, bueno, pues una amplia mayoría, en teoría, dijo que sí. Habría que ver cómo se lleva a cabo esa votación. Pero bueno, ¿cuál es la trayectoria de estos dos personajes? Pablo Iglesias es el típico pelota de la universidad que a base de, bueno, pues de eso, de estar detrás de los del departamento, hacerse amiguito de, pues consigue que le hagan una plaza a su medida, se presenta y se hace profesor de universidad. Y es el típico profesor de universidad asqueroso que ligotea con sus alumnas, que va, bueno, pues formándose su grupito, y al final, bueno, pues se establece como ese macho alfa de un grupo de gente con muchos problemas. Luego va defendiendo el feminismo y en la práctica es un furibundo machista que dice que habría que azotar a la gente. Es un ególatra que cuando, tras su baja de paternidad, sacaron un cartel en el que ponía "Vuelve él", como en plan de vuelve Lenin de Alemania a hacer la revolución, vuelve Pablo Iglesias de tocarse la chepa 4 meses, porque antes no se la tocaba, ahora se la toca con una baja de paternidad. Ninguno de los dos es comunista, solo son vividores, no tienen ningún tipo de principio comunista, no defienden la revolución, ellos defienden el ser reformista. De hecho, ellos se consideran reformistas. Yo me acuerdo cuando les hicimos un scratch a Pablo Iglesias, que él decía: "Dejad que este humilde reformista hable". Es un papanatas que ha visto demasiadas veces el Club de los Poetas Muertos y se cree con lo de "oh, capitán, mi capitán", que va a conmover a alguien. Y es un tío desfasado, viejuno, que ya no llama la atención a nadie, que está en más amplia decadencia. Destruir el 15M y luego destruir Podemos. Tras destruir el 15M y establecer Podemos, se alía también con Izquierda Unida en ese famoso y terrible abrazo que se dio con Garzón, y establece lo que sería Unidas Podemos, y llega incluso a ser vicepresidente con Pedro Sánchez. Llegan a estar en el gobierno, podrían haber forzado al gobierno a hacer muchísimas cosas, pero ¿qué hicieron? Absolutamente nada. Conseguir el chiringuito para ellos, conseguir los ministerios, conseguir el terrible lugar del mal absoluto, que era el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero a la cabeza, haciendo las políticas más contrarias a las mujeres que se podían haber hecho en siglos. Tras esto, decide venir a presentarse a Madrid, donde le dan un varapalo en las elecciones, y se retira a Canal Red y la taberna Garibaldi, que son negocios que, bueno, no sé, cualquiera podría pensar, yo no lo voy a decir porque, claro, esta gente te denuncia, pero cualquiera podría pensar que son negocios, una cadena de televisión que nadie ve, una taberna a la que nadie va. Cualquiera podría pensar que son para
blanquear dinero o cosas similares, ¿eh? Pero yo no lo aseguro. Hay que ir con pies de plomo con esta gente, porque van mucho de que no les gusta la policía, de que todos los policías son bastardos, bla, 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 pero luego te denuncian, tienen escoltas, Irene Montero tiene escoltas, pero bueno, no vamos a entrar en cosas porque ya nos han denunciado los come gambas, no queremos que ahora nos denuncie esta gente, o por lo menos esperaros un poquito, luego nos vamos denuncia a denuncia por lo menos. Así que bueno, esto es un poco la historia que ha habido con Podemos. Esta gente, como he dicho antes, nunca han pretendido ser comunistas, han venido a la política a vivir de ella. Ahora Pablo Iglesias ha montado su sede de Canal Red en Hispanoamérica, está por ahí de viajecitos por Cuba, Irene Montero está de viajecitos en Europa jugando a ser la Barbie eurodiputada. Y ahí están, bueno, pues mientras se hunden cada vez más, elección tras elección, abandonando todos los parlamentos autonómicos posibles. En las últimas 3 elecciones han sacado 0 escaños. Entonces yo siempre se lo digo, yo siempre que hay unas elecciones les escribo, sobre todo al kiosquero palmero que tienen ahora de portavoz, y le digo que sí se puede sacar otra vez 0 escaños. Sí que hay que apoyarles, chicos, ir todos a apoyar a Podemos cada vez que hay unas elecciones, a decirles que sí, que pueden volver a sacar 0 escaños, que se pueden ir de este país, nos pueden dejar a los españoles en paz y pueden dejar en paz y dejar de destruir este país. Así que bueno, espero que este nuevo formato de vídeo os haya gustado. Recordad, Podemos no es comunista, Podemos no tiene nada que ver con el comunismo, manteneros alejados de ellos por vuestro propio bien, si no queréis coger piojos y otras cosas, y nos vemos en el próximo vídeo de Formación Comunista.